¿Sientes que te cuesta expresar tus emociones? Quédate porque en este video vamos a darte herramientas para que te sea cada vez más sencillo mostrar a los demás tu mundo interior. Somos César Bedón y Leslie Guevara, fundadores de Machucabotones, y tenemos 10 años enseñando a escribir con nuestro método. En Machucabotones aprenderás a escribir con ejercicios que te sacarán de tu zona de confort y que tienen efectos terapéuticos. Y terapéutico es una palabra que podríamos aplicar a lo que nos convoca ahora Leslie, ¿o no? Claro que sí, a lo que sentimos todos los humanos y nosotros también. ¿Al escribir te refieres? Claro, la sensación del bienestar, ¿no? La sensación que necesitamos ese bienestar para Ah. seguir remando, seguir empujando. Es difícil, pienso, la vida sin palabras que te conforten. Necesitas que una persona te diga algo que genere una energía en ti. Tú sabes, que una persona te diga cuídate, que una persona te diga te quiero. Me parece que sería muy difícil vivir sin palabras. Las ¿Piensas igual? palabras son como llaves, ¿no? Ah, Que te abren puertas, como calditos calientes, claro. como mantos de protección. Necesitamos palabras en todo momento y obviamente que a veces a nosotros nos faltan esas palabras y de pronto viene esa persona o ese libro o ese espacio para que escribas y te Claro. completa de las palabras que a ti te faltan. Bueno, entonces, las personas, y esto yo lo he visto mucho en los talleres también, eh, tenemos, diré, me incluyo evidentemente, dificultades para expresar nuestro mundo interior. Y esto es obvio porque hemos recibido una formación en la cual esa expresión de nuestra interioridad ha sido censurada, ¿no? O sea, hay una bonita canción de Serrat que dice, niño, deja ya de joder con la pelota, ¿te acuerdas de esa canción? Sí, Niño, que eso no se hace, que eso no se dice, que eso no se toca. claro. Y la educación que todos hemos recibido va un Muy poco en esa... recortados hemos sido, ¿no? Claro, o sea, algo que decimos en los Sí. talleres además y que me parece evidente que es así, es que todos nosotros nacemos artistas. Sí. Nacemos como personas que nos expresamos, nacemos íntegros de tantas maneras, ¿no? Y sin embargo, siempre es la visión de una persona por lo general adulta que te dice lo que estás haciendo no es adecuado, o es feo, o es inútil, o... Y si tus Entonces, padres son jóvenes más. supongo. Porque como ellos tampoco han terminado de Claro. formarse, vienen con sus ideas preconcebidas. Bueno, eso ya es un tema aparte incluso, porque me parece que en parte el efecto terapéutico que las personas buscamos en la escritura y en general la necesidad de curación que todos tenemos está relacionada también con nuestros padres, ¿no? Y es natural que sea así e incluso deseable, que también hay una lógica según la cual puede ser deseable que, digamos, haya sido tú moldeado de la manera como has sido moldeado, incluyendo todas las heridas que te han infligido tus padres, ¿no? Enrique Orbera tiene una frase muy hermosa también en ese sentido que es algo como esto. Él dice, o sea, uno es lo que es precisamente por las heridas que le han infligido sus padres, ¿no? Y es bajo esa lógica que tú te das cuenta, por ejemplo, por qué las personas escogen los trabajos que escogen o se dedican a las cosas que se dedican, porque hay heridas que son intergeneracionales, como sabemos, ¿no? Entonces, maneras de pensar que se repiten, etcétera, ¿no? ¿Y cómo hacemos para llegar a esa conciencia de saber qué heridas tenemos? Ah, bueno, o sea, la verbalización, lo que nosotros decíamos al principio, ¿no? A mí me parece que la palabra es central. El Eh, diálogo interno. el diálogo interno, sí. ¿A qué te refieres, Leslie? Eso que estabas diciendo, pues, Ah, ¿no? La verbalización, o sea, las cosas que nos vamos diciendo todo el tiempo y mm, nos damos cuenta qué cosas nos decimos de pronto cuando nos sentamos a escribir, porque de otra manera, ¿cómo saldría tan directamente? De repente conversando con una amiga, con un claro, amigo, pero claro, por ahí claro. das media vuelta y ya te olvidaste lo que dijiste, ¿no? Pero el diálogo interno aparece, vamos, cuando escribes y sale toda tu voz. ¿Tú te acuerdas de esta película Duro de Matar? El personaje principal. Claro, John McTiernan, Sí, Bruce Willis. todo el tiempo cuando estaba haciendo Saludo para Bruce algo, Willis. de pronto Mm, se encontraba él hablando consigo mismo, ¿no? A solas. Y claro. eso era un personaje que yo cuando era chica lo veía y me llamaba la atención. Decía, pero ¿por qué habla solo? Está loco. Y luego me descubrí a mí misma también hablando Y sola. te diste cuenta que podías Y me hacerlo. di No tenías la cuenta que, conciencia antes, exacto, no digamos. tenía la conciencia Ah, y dije, esto se puede hacer. O sea, era como un nuevo universo conmigo misma. Y me di cuenta que también en ese diálogo interno, pues aparecían otras voces que a veces no eran ni la mía. Y yo decía, pero aguántale, ¿por qué te estás hablando así? No te chores. claro. Entonces es la voz de pronto de un profesor, de tu propio papá, que te dijo algo cuando eras chiquita, cuando abriste mal una botella y te dijo, oye, no rompas la botella, así no se abre la botella. Dices algo muy Y se te cierto. queda ahí, a ti no te ha pasado. Sí. Y me recuerda además lo que dices,
un poema de Walt Whitman que yo creo que citaba la vez pasada cuando grabamos el podcast anterior, pero el que salió mal y no salió al aire primero, finalmente. sí, sí, sí. Creo que fue allí. Entonces, si lo repito, yo no creo que lo esté repitiendo, pero si lo repito. Eso no se ha visto. Bueno, él tiene unos versos muy bonitos que a mí me impactaron mucho cuando era chiquito, de hecho, los leí en el periódico. Y la frase es algo así, son versos, ¿no? Dice que me contradigo, por supuesto que me contradigo, contengo multitudes. Eso es lo que dice este poema de este Qué poeta bello. estadounidense. Todos contenemos multitudes. Sí. Hay voces dentro de nosotros tantas y tantas, incluyendo por supuesto la de nuestros padres, y en general figuras de autoridad que en algún momento nos dijeron cosas que no nos ayudaron, ¿no? Y no está mal contradecirse. A veces uno piensa también Claro. que contradecirse está mal. A mí también me pasó una vez que le escuché, no me acuerdo, una entrevista a este cantante Enrique Bunbury, que le No. decía, oye, pero tú acá estás diciendo una cosa y acá estás diciendo otra. Sí, pues, me contradigo, pero si no, ¿qué cosa es crecer? ¿Qué cosa es la Claro. vida? Y yo dije, pero claro, uno tiene que ir por ahí también contradiciéndose un poco, porque si no, ¿cómo te vas a quedar estático en un pensamiento, en esa voz? Hay que ir transformándola, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Y hacernos conscientes de la manera como nos hablamos, en Sí. todo caso, es un poco a lo que te refieres tú, ¿no? Diálogo interno. De hecho, es tal vez un término que no usemos mucho o con el cual no estemos muy familiarizados, pero ciertamente todos estamos todo el tiempo hablándonos a nosotros, ¿no? Incluso si no usamos en el momento las palabras, ¿no? Hay palabras, y yo estoy seguro que esto que voy a decir va a resonar de una manera u otra en las personas que nos pueden estar escuchando, y es que hay determinadas palabras o determinadas cosas que pueden decirte que son como llaves que pueden abrir o acceder Sí. a lugares dolorosos, ¿no? Que son palabras que repercuten porque se reflejan en, no sé, en experiencias que hemos tenido antes, ¿no? Entonces, Sí. tiene un enorme poder la manera como nosotros mismos nos hablamos, las palabras que nosotros mismos a veces nos decimos, aunque, como también te comentaba, no necesariamente todo el tiempo estamos hablándonos con palabras, también son las actitudes las que conducen nuestra manera de ser o de estar, ¿no? Pero depende también si estás atento, ¿no? Para recibir Claro, esas claro, palabras claro. o esas frases, porque si no estás atento no van a conectar contigo. Y esa es parte del problema, ¿no? Porque las personas andamos un poco dormidas, como se dice, Sí. y es verdad, y especialmente en esta época, de hecho, lo que se busca y lo deseable bajo cierta lógica es que no tengas tanto tiempo de introspección. O sea, Claro. la vida moderna un poco te está diciendo todo el tiempo tienes que estar consumiendo o haciendo algo o produciendo o comprando, Las pero no notificaciones hay... predeterminadas. Y no hay un espacio para estar escuchándote a ti mismo, ¿no? Sí. O sea, porque incluso me parece en esta época, y me incluyo también nuevamente, existe la enorme tentación, la fácil tentación de en un momento de quietud o de silencio o de lo que sea, agarrar el celular y a ver qué cosa hay, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, es complicado para una persona que desea practicar la introspección, o sea, verse por dentro. Es complicado, digo, los elementos están en contra un poco para que pueda accionar, ¿no? Y sin embargo sabemos que es... Estamos programados para indispensable. hacer, pero no estamos programados para descansar, porque pensamos que ahí no hay Una nada pérdida de tiempo. productivo. Pero en ese descansar, entre Ah. comillas, estás procesando información. Bueno, si lo haces sin escribir, hasta un punto. Si lo Claro. haces escribiendo, ya procesas la información con mayor, no sé, profundidad, ¿no? Yendo a la raíz. Pero Sí. vamos, ¿cómo hacemos para separar tiempo para escribir? Siempre es un temor. Es un tema enorme, pues. Mira, no sé, a mí me parece que las personas van a encontrar tiempo para escribir cuando escribir sea para ellos un vicio. Sí. Esto lo decimos también un Sí. montón en los talleres, Sí. pero me parece que es Tiene de que verdad transformarse así. en un vicio, sí. Porque para el vicio siempre va a haber algo de tiempo. Sí. Y, o sea, un vicio en el sentido de que tiene que ser algo que te obsesione, tiene que haber un punto en el cual sea inevitable para ti. Pero, y tú me preguntarás entonces, ya, pero ¿cómo hago para que sea inevitable para mí? Porque, o sea, me siento ante la computadora o qué sé yo, ante mi cuaderno y qué lata escribir, ¿no? Claro. ¿Y qué dirías tú? Haciendo. Haciendo, escribiendo. No hay otro camino, Ah. o sea, vas a descubrir que es un vicio conforme vayas haciéndolo y evidentemente va a haber en el camino frustración, pero va a haber picos tan altos que te van a dar una satisfacción que no va a ser la satisfacción inmediata, que va a ser una satisfacción más profunda, que vas a decir, a esta vaina quiero regresar. Claro, claro. O sea, tienes que escribir mucho para encontrar temas La que te atracción. jalen lo suficiente como para que tú quieras pasar Sí. allí un buen tiempo, ¿no? Sí. Entonces tiene que convertirse en una suerte de pequeña, diré, por no decir gran obsesión, pero tiene que haber una cuota de obsesión cuando tú escribas, ¿no? Y me parece que de la misma manera, si es que tú deseas realmente expresar tus emociones, porque también podrías preguntarte, bueno, ¿y por qué quieres expresar tus emociones? Porque mucha ¿Cuál gente es dirá, el- ¿para qué? ¿no? ¿Para qué? ¿No? El miedo. ¿Qué puede ¿Cuál sería pasar? la utilidad? Sí. Bueno, Si no expresas tus emociones, ¿qué pasa? o sea, en primer lugar, sobrevivir, diría. O sea,
poder conectar con otras personas, ¿no? Los seres humanos somos seres emocionales en primer lugar. Pensamos que somos racionales, pero somos sobre todo emocionales. Y de hecho, como también sabemos tantas y tantas veces, los pensamientos que producen nuestra mente son racionalizaciones de los estados emocionales, los sentimientos que nosotros guardamos, ¿no? Entonces, si es que yo no sé expresar adecuadamente mis emociones, me restrinjo completamente. No puedo operar con las demás personas en la misma medida, ¿no? Exploto como las ollas a presión. Menos mal que ya se dejaron de Dímelo usar. a mí. Todos, a todo momento. Como en una película que hemos visto hace poco, Leslie. Hemos visto hace poco Intensamente 2. Sí, maravillosa. Bueno, es que lo recordé porque el personaje de la ira me parece... Sí, quiero un peluchito me sentí de la ira. tan identificado. Y aparece además esta nueva, dice, emoción nueva dentro de la lógica de la película, porque como le comentaba yo también a Leslie, o sea, se supone que la historia se acerca a esta chica que tiene 13 años y de pronto aparecen nuevas emociones en su vida, por ejemplo, la ansiedad. Y yo te decía, o sea, la ansiedad no aparece a los 13 años, ¿no? Ya aparece más chiquito. Estaba en mi juguete. Claro, o sea, hay un grado mayor de ansiedad ante determinadas situaciones, ¿no? Pero obviamente... Baby, ¿no? Sí, y bueno, entonces en esta película un poco de lo que se habla es de la importancia de cada emoción, o sea que cada emoción juega un rol, juega un papel en nuestra propia vida, ¿no? Sí. Y eso me pareció conmovedor, ¿sabes? O sea que de alguna manera uno se dé cuenta que incluso la frustración que puedes sentir, o la cólera que puedes sentir, o la tristeza que puedes sentir, todo eso cumple también una función, la de regular tu vida, ¿no? La de permitirte manejarte por el mundo, procesar, descargar, avanzar. O sea, sin las emociones que te informan tanto acerca de lo que está a tu alrededor sería complicadísimo. ¿Qué seríamos, no? ¿Qué seríamos? A mí me encantó Robots. a mí me encantó la película porque es como una radiografía de cómo te sientes, cómo piensas, ¿no? Me hubiera gustado ver esta película cuando era más chibola para señalar con el dedo, y ahora le escucho a mi hermana hablando de la ansiedad, por ejemplo, y lo dice con tanta facilidad. Sí, yo tengo ansiedad, y yo nunca había verbalizado de esa manera. Por ejemplo, yo tengo ansiedad, ¿no? O sea, había escrito ciertas cosas, pero verbalizarlo y que eso venga resultado de la película me parece, no sé, es como ir por ahí con oro debajo del brazo, ¿no? Sí, muy como importante. tu kit de sobrevivencia. Y lo que estás mencionando tiene que ver con lo mismo de lo que hablábamos al inicio, o sea, de las palabras, ¿no? Que puedas tener, o sea, saber a qué se refiere el término ansiedad, Sí. o sea, que puedas entender que esa palabra se refiere a tales y tales aspectos de cómo te sientas. No está mal. Y que no está mal, y que exactamente. O sea, que no sea tabú el pronunciarla, Sí, ¿no? yo he sentido No. medio raro ahorita que lo he dicho, Claro. pero es la práctica. Es la educación. No, Sí. o sea, bajo esa lógica, a mí me parece fabuloso en general lo que hace Pixar, que soy fan, y Sí. esta película especialmente, porque educa ciertamente, y nosotros no recibimos esa clase de educación, o sea, te enseñan mucho más acerca de, no sé, tantas cosas que aprendí en el colegio que ya salieron de mi mente completamente. Entonces no puedo ni darte los ejemplos, ¿no? Pero se me ocurren cosas de, no sé, las clases de química o de física que recibí. Y todo bien con eso, pero, o sea, no te enseñan lo que te va a servir realmente en la vida, Sí. que es a manejar tus emociones, ¿no? A lidiar con las situaciones que aparecen todos los días, la frustración, la tristeza, no sé, la pérdida, el fracaso. Y aceptarlas todas, pues, ¿no? Mm. A todas las necesitamos, pero en diferentes momentos. Claro. Y bueno, y para eso la escritura. O sea, encontrar un tiempo para la escritura, decíamos, Que se cuando la convierte en escritura tu se vicio. convierte en un vicio. Sí. Ahora, un vicio también, o una obsesión si quieres, el explorar dentro de ti. Hace un rato decíamos que no es algo que se favorezca necesariamente en esta vida, es obvio el decirlo. Entonces tiene que haber una cuota de curiosidad, pienso, en torno a ti mismo, ¿no? Yo creo que un buen indicador de si tienes que trabajar en tu amor propio es qué tanta curiosidad sientes por hacer introspección. Si no te da curiosidad, definitivamente tienes que hacer algo allí. O sea, hay una tarea pendiente, ¿no? Porque por lo general, como decíamos también al inicio, las personas lo que buscan es la distracción, más bien. Y de hecho, el buscar permanentemente distracciones es Estar un afuera. indicador de... Es que no, ¿por qué no querrías pasar tiempo contigo? Generalmente llegas a ese punto cuando ya llegas al punto de estar mal, ¿no? Claro. Cuando colapsas, cuando el barco se derrumba y momentos de silencio. Ya la gente se va y te quedas contigo mismo, y de pronto cae un libro por ahí que alguien te regala, o de pronto, vamos, te pones a escribir, ¿no? Pero llega siempre cuando estás jodido. Sí, yo diría. Y ¿cómo escribir? Nosotros en el episodio anterior de este podcast conversábamos acerca de escribir libremente, o sea, escribir acerca de lo primero que venga a tu cabeza, pero añadiré también un criterio que me parece importante para cualquier persona que quiera hacer trabajo interior, que vendría a ser el criterio de lo específico, de la especificidad, ¿no? Que es una palabra tan rara.
o sea, de tratar siempre, que es el trabajo central para cualquier persona que quiera adquirir conocimiento a través de la escritura, tratar siempre de ser lo más puntual, lo más específico, lo más claro posible en lo que dices, ¿no? Porque ansiedad incluso, y pese a ser una palabra muy precisa, o sea, un marco muy adecuado para trabajar, pero sigue siendo todavía Es muy abstracto. genérico Como te decía, aún. yo Ah, había escrito de cómo me sentía, pero usado la palabra ansiedad, claro. no. Incluso me parecía un tabú, ¿no? Claro, claro, claro. En todo caso, el desarrollar, o sea, a qué obedece, ¿no? Sí. Por ejemplo, me parece interesante pensar en términos de qué es específicamente lo que me da miedo de esta situación, por ejemplo. A veces el simple hecho de pensar en una situación genera una aprensión tal en uno que uno no desea mirar en esa dirección, no huyes de lo que te da temor. Pero un ejercicio sencillo y me parece interesante es el de poner en palabras qué cosa es lo que te da temor específicamente, ¿no? Porque si tú dices únicamente siento miedo, que sería válido, ¿no? El escribir, por ejemplo, en tu cuaderno, ¿no? Siento miedo, me parece que es un gran paso hacia adelante, ¿no? Pero si tú quieres conocimiento, realmente lo que vas a tener es que buscar, o sea, las raíces ¿En de qué ese miedo. momento siento miedo? ¿Qué activa mi Específicamente, o miedo? sea, qué cosas concretas como información puedes entregar, Claro, por ejemplo, lo que dices tú, ¿no? claro. En qué momentos, Dar qué más me da. contexto. Claro, y lo interesante a mí me parece que lo central allí, lo interesante va a ser que te des cuenta luego que eso que te daba miedo, en realidad, o sea, cuando lo pones en palabras y lo lees, no era gran Se hace cosa, o sea, chiquitito. se hace pequeño, o sea, siento, por ejemplo, temor de lo que me va a decir mi tío Paco. Y cuando lo lees te das cuenta que, o sea, te das cuenta de la justa dimensión. Mientras no le pones palabras, es complicado darte cuenta. Cuando le pones la palabra, comienzas a entender realmente qué es lo que pasa. Entonces, creo que siempre el trabajo para una persona que quiera conocerse a sí misma va a pasar por tratar de acotar, o sea, agregar esa información específica, ¿no? Eso es un poquito lo que estábamos hablando hace rato, o sea, en esos momentos que aparecen esas palabras, esas oraciones que nos activan como llaves, o sea, van a aparecer siempre y cuando nosotros estemos O atentos. sea, escribir es un ejercicio de atención. Y cuando tú escribes acerca de tu estado interior, estás prestándole atención. Y me parece que es bonito también pensar en la atención como una forma de amor, si quieres, en el sentido de que simplemente estás iluminando con tu conciencia, con tu atención, ese Claro. aspecto de tu realidad que no has querido ver. Entonces, al verlo, al comprobarlo, lo integras y lo curas también. Pero si lo mantienes alejado, guardado en un cuarto y no le pones palabras y no lo miras, ¿me entiendes? O sea, al final un poco creo que la lógica vendría a ser que todos tus dolores requieren pues de un poquito de cariño de tu parte. Y Y de ese ti cariño. mismo, de que te hagas cargo. Claro, 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 por supuesto, por supuesto. O sea, y el escribirlo es una forma de claro. hacerlo, ¿no? Entonces simplemente el prestarte atención a ti y echar una mirada a esas cosas que no te gustan de ti mismo, y el hecho mismo de prestarle atención, es lo mismo que con la escucha. O sea, Claro. tú cuando te sientes mal, no requieres ni siquiera consejos. Tú lo que simplemente deseas es que una persona te escuche y Sí. que la persona, o sea, que tú Estás apoyado. sientas que están en la misma página, que están habitando una misma realidad por un instante, o sea, no Claro. sentirte solo si quieres, ¿no? Y un poco podrías decir eso, que todos esos aspectos tuyos que no quieres ver también no desean estar solos, no desean estar apartados. Entonces tú los jalas, los traes a la luz y los integras y a otra cosa, ¿no? Vendría a ser un poco la idea. Y no tiene por qué ser mal visto tampoco, vamos, separar tiempo para tu introspección, para tus pensamientos, porque como vamos, de repente tu círculo más cercano no lo hace, tú dices, ay, pero yo estoy acá solito, escribiendo, Mm, qué roche, ¿cómo voy a decir que me dedico? Incluso nos ha pasado que algunos estudiantes no le cuentan a sus familiares sí, que vienen a los talleres, es ¿no? verdad. Entonces, si no te gusta hacerlo solo porque tienes miedo de repente del juicio de los demás, también puedes pasar que vengas a un grupo de apoyo, llámese a un taller de Claro, escritura, o si claro. no te sientes cómodo con esa idea de hacerlo solo, también puedes hacerlo en grupo. Sí, no, es hermoso. Es hermoso porque las personas aprendemos por imitación, se diría. Entonces, siempre en un grupo lo que vas a ver es que las personas aprenden, o sea, todos aprenden de todo, de todos. Entonces, siempre hay una persona que hace determinada... O sea, por ejemplo, siempre en todos los grupos me parece que hay una persona que se permite más ser graciosa, por ejemplo. Que se permite más no tomarse tan en serio. Y me parece que esa clase de personas en los grupos siempre es un influjo completamente benéfico. Te abre Porque una puerta que, vamos, también es el puedes hacer ejemplo de que eso. no tiene que ser tan grave, Sí. ¿me entiendes? El mostrarte. Entonces, creo que estar en compañía de otras personas que están buscando lo mismo que tú es muy útil. Porque a todos, en una medida u otra, se nos hace raro esto de explorar en nuestro mundo interior, ¿no? Es enfrentarte a lo desconocido, finalmente, ¿no? Y lo desconocido siempre da un poco de miedo. Es como si te dieran permiso a sentir, a expresarte de esa Claro, manera, porque tú solito estás escribiendo, siento ansiedad hasta un punto, y de pronto vas al taller de escritura y viene una persona contándote un caso específico de algo que le pasó cuando era claro. niño y se le está repitiendo ahora, y es más directo, más sanador, podríamos decir, ¿no? El efecto también es más fuerte. Claro, claro, claro. O sea, se multiplican, se multiplican. A través de las experiencias de los demás también puedes sanar las tuyas, eso creo que es obvio.
O sea, y de hecho eso lo hemos visto también. O sea, A veces es más directo, ¿no? ¿en qué sentido? Por ejemplo, hay cosas que tú misma no entiendes de ti. A mí me pasó, por ejemplo, con la serie Sopranos. Siempre recomiendo la serie Sopranos porque me parece que es muy Tenemos que verla. terapéutica. Ah. Para mí esa serie ha sido como que hacer terapia. Bueno, el personaje hace terapia, ¿no? Pero me parece terapéutica porque le pasaban cosas, yo la veía ahí y decía, así siento yo, así siento yo. Entonces, Claro. eso me pareció bien bacán y creo que es la finalidad de todas las historias, ¿no? Que te cuentan cosas, tus padres te cuentan cosas, pero no te quieren decir directamente, pero te cuentan la historia y tú ves las cosas, ¿no? Y es un poco la misma lógica, si ves, es un poco el acompañarte, el no sentirte solo. O sea, la historia conecta Sí. contigo y te dice, habitamos una misma realidad, Sí. ¿no? No estás solo, estás integrado. Me parece que es un poco esa la lógica según la cual las palabras también te acompañan y te curan incluso, ¿no? Tus propias palabras, como tú también apuntabas hace un rato, yo creo que es evidente que tú también puedes escribir cosas bonitas para ti. Es Sí. lo que hacemos Para también tu en yo los del talleres. futuro. Por ejemplo, para tu yo del futuro, ¿no? O incluso para tu yo del presente, que También. perfectamente también podrías escribirte una carta. Por ejemplo, la vez pasada hicimos este ejercicio, tú recordarás, creo que fue en Como Me Da la Gana, o tal vez fue en Yo Escritor, que le dijimos a las personas, escríbete una carta de amor. Y de hecho comenzaba con, el ejercicio era comenzar a partir de las palabras, entonces tú ponías primero tu nombre, por ejemplo, Leslie, entonces yo ponía César y luego ponías te amo, y tenías que seguir escribiendo. Entonces, me pareció curioso porque no es algo a lo cual Lo habitualmente... disfrutaron, pero se bloquearon un poco. Lo disfrutaron, Sí. pero ¿cómo les costó Sí, comenzar? sí. No saben ¿No? cómo continuar, sí. Claro, un poco eso. Entonces me parece que evidentemente tú también puedes Como las usar el lenguaje virtudes como una también, manera de cuando le dijimos acompañarte. que hagan la lista de las virtudes, Claro, y claro. me ha costado mucho. Exactamente, porque las personas no estamos acostumbradas a eso, o sea, nuestra mirada es más bien desde otro ángulo, ¿no? Y eso explica los problemas en los cuales estamos y la razón por la cual explotamos? estamos haciendo ¿Y este por qué programa el para ti. podcast? Bueno, entonces ya, vamos a recapitular. En primer lugar, hablarte bien, hablarte Sí. bonito. ¿Cuál es la y voz en tu cabeza? Y estar consciente, o sea, el primer paso sería estar consciente, tener un espacio de calma para saber, Sí. para escucharte y para darte cuenta de cómo te estás hablando, ¿no? Y en ese sentido, el número 2, completamente... Separar tiempo para tu escritura, para que te conozcas directamente y vayas a la raíz de cómo te estás sintiendo. Pertinente. Y el número 3, encontrar también personas que estén dentro de la misma lógica. No necesariamente todas las personas con las cuales te vas a encontrar van a pensar o van a estar en la actitud de quiero, no sé, conocerme por dentro o quiero mejorar por dentro. A veces ¿no? tienes que salirte un poquito y Ah. buscar tu círculo más cercano. Es verdad. Y pensé que ibas a decir, a veces tienes que llegar a un punto de crisis, que también... También. Pero es muy cierto. Sí. O sea, las crisis a veces son bendiciones disfrazadas, también como sabemos, Sí. porque hay momentos en tu vida La en otra los cara de la cuales moneda. no te queda otra que ver determinadas cosas que de repente no has querido ver, ¿no? Sí, Y sí. eso también es hermoso a su manera. Hay un Y nacimiento. también en se una agradece. crisis. Bueno, entonces, escúchate, háblate bien, Separa tiempo bonito, para tu escritura, un y cuaderno básico. busca otras personas que estén dentro de la misma lógica que tú y que quieran también mejorar y llegar lejos. Eso sería lo que tenemos que decirte por hoy. Ha sido pues un placer. Espero que nos sigas acompañando en estas Que te transmisiones que suscribas estamos a nuestra haciendo. página, que nos sigas por Instagram, por Facebook y también, ¿por qué no? Que nos dejes un comentario y que nos digas qué podemos mejorar y qué temas te gustaría que conversemos aquí en este podcast. Será entonces hasta la próxima semana, amigos. Muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos a seguir machucando los botones. Chao, chao. Ya. Ya. A ver, vamos con una prueba. ¿Sientes que te cuesta expresar tus emociones? Así no haces, ¿no? Perdón. Quédate porque en este video vamos a mostrarte herramientas sencillas para que te sea cada vez más fácil mostrar tu mundo interior. Somos César Bedón y Leslie Guevara, fundadores de Muchocobotón.